Un encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, los colegios privados solo representan el 15% del universo estudiantil en Venezuela. Sin embargo, he querido en esta oportunidad tocar el tema de las matrículas y mensualidades, ¿no? En medio de esta economía inflacionaria, bueno, ¿cómo logramos ofrecer una educación de calidad, mantener el colegio en cuanto a sus operaciones, su infraestructura, tener a profesores bien pagados y que los padres estén contentos, ¿no? ¿Cómo se logra ese equilibrio en la matrícula, en la mensualidad escolar? He preguntado y tengo una gran cantidad de comentarios y opiniones con respecto al tema. ¿Cuál es para ustedes una matrícula y una mensualidad justa? Y con esa pregunta le doy la bienvenida e inicio nuestra mesa país de hoy con Carlos Cedeño, director de Colegio Integral El Ávila, miembro de la red de madres, padres y representantes y profesor universitario; Luis Oliveros, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana; y Nancy Hernández, presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, FENASOPadres. Buenos días y bienvenidos a los tres. Carlos, Luis, Nancy. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos Gracias por la días. invitación. Bueno, comienzo con Carlos Cedeño, desde el área, digamos, más allá de ser director de un colegio en específico, ¿no? Desde el punto de vista de un director de una institución con respecto a este tema, ¿no? ¿Cuál es una matrícula y una mensualidad justa, ¿no? Carlos. Sí, gracias, saludos y gracias por la invitación. El tema uno no puede decir cuál es una mensualidad justa, uno lo que puede decir es en qué marco se hace o se establece una mensualidad. Hay algunas consideraciones que incluso van más allá de los indicadores económicos y que están asociadas al tema educativo, que son a considerar a la hora de establecer una matrícula escolar, ¿no? Lo primero que yo quisiera decirte es que hay una diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo conveniente, ¿no? En culturas como la nuestra, a veces lo que me conviene, yo lo confundo con lo que es lo correcto y no necesariamente es así. Y en educación y en las escuelas y en este momento tan complicado en la elaboración de matrículas, ¿qué es hacer lo correcto? Creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta a la que yo apuntaría es procurar el mayor bien para todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Y por supuesto para la institución misma, ¿no? ¿Cuáles son los miembros de la comunidad educativa? Bueno, lo primero, o cómo se operacionaliza ese mayor bien, eso correcto. Lo primero es cada escuela privada debe buscar todos los mecanismos posibles para no perder estudiantes. Los estudiantes que salen de una escuela, eso deben ser considerados como una pérdida, deben ser considerados como un luto. Los niños y las familias que salen de la escuela no son como los clientes de un supermercado que salen de un supermercado y van a otro a buscar una oferta un poco más económica para obtener el mismo producto. Es decir, los niños tienen arraigo con su escuela, tienen arraigo con sus compañeros, con sus maestros, tienen un proceso de desarrollo y unas implicaciones éticas dentro de su contexto escolar que toda escuela debe considerar para tratar de mantener a la mayor cantidad de estudiantes posible pese a la crisis que estamos viviendo. Eso es parte de hacer lo correcto. La segunda cosa que debemos considerar es que, si bien es cierto, esa consideración para con las familias y con los estudiantes, también tenemos que poner sobre la mesa que los docentes no pueden ser la cenicienta de la sociedad. Cuando uno quiere imaginarse el país que queremos tener en el futuro, uno lo que tiene que mirar es a las escuelas, el presente de las escuelas. Es decir, el futuro de un país se parece al presente de las escuelas. Entonces, y las escuelas están fundamentadas básicamente en lo que son los docentes, por lo que la remuneración
en caso de los docentes también debe ser muy importante y debe considerarse como algo fundamental sin menosprecio del rol social tan importante que llevan a cabo, ¿no? Y por último, la escuela más costosa es la que no existe o la que hacemos inviable. Es decir, todas las personas que conforman la comunidad educativa deben alinearse para poder decidir cuánto cuesta el proyecto educativo que cada escuela ha decidido desarrollar para con sus hijos, para con sus alumnos. Y eso es algo que no es poca cosa, pero uno tiene que desprenderse Mm. de la conveniencia para poner sobre la mesa lo que es más importante para la comunidad, ¿no? Entendiendo también que la educación gratuita no existe. Es decir, lo que existe es una educación que en algunos casos pagan los particulares, los padres, en algunos casos paga el Estado y en otros casos pagan algunos terceros, ¿no? Pero la educación gratuita no existe. Incluso mientras la educación se dedica a atender a niños en situación de mayor vulnerabilidad, es más costosa porque mayor es la suplencia que tiene que hacer la escuela a las familias y de mayores recursos debe hacerse para poder continuar de alguna manera ejerciendo Mm. su rol social. A ver, ¿qué opinan los padres? Nancy Hernández, presidenta de FENASOPADRES, con respecto a esto, ¿no? ¿Cuál es una matrícula, una mensualidad justa a propósito de las inscripciones que, bueno, que ya comienzan a abrirse en distintos colegios privados del país? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Un poco en la línea que plantea Carlos, la matrícula más justa es la que la oferta educativa de la institución le ofrece a la familia y la familia se sienta identificada con ese proyecto educativo. Y cuando hablo de que es la más justa es porque cada institución escolar, en este caso las privadas, las de administración privada, son únicas. Una escuela, aunque esté al lado de otra, no es igual a ella, a pesar de que estén geográficamente iguales, que atiendan una población similar en cuanto a sus niveles culturales, socioeconómicos, de procedencia. Cada proyecto educativo es distinto. Lamentablemente, como muy bien decía Carlos, en Venezuela no hay educación gratuita. Y quienes tienen a sus hijos en instituciones privadas pagan un doble tributo a la educación. Por una parte pagan la matrícula de su hijo, pero por otra parte debería, o en todo caso es el deber ser, sus impuestos que pagan religiosamente los agarra el Estado para subvencionar y para mantener las escuelas oficiales. ¿Qué ha pasado en el caso de Venezuela, donde hace un par de décadas, aproximadamente entre el 22 y el 23%, era compensado por las escuelas de administración privada y hoy estamos apenas a un 15%, como tú muy bien señalabas al principio del programa, que ha disminuido, por supuesto, los efectos, porque no podemos descontextualizar la situación de las escuelas y la situación país, los contextos de la crisis inflacionaria, de la presión que permanentemente se ha ejercido desde aquella resolución a comienzos del año 2000, la llamada resolución 1084, cuando fue ministro Cristóbal Isturiz, donde le ponían un cerco y un techo al bolsillo de los padres, no a las instituciones, porque obligaba a que no hubiera sino hasta el 20%, sin tener en cuenta la realidad y las particularidades de cada proyecto educativo. A partir de esa resolución ha venido una serie de resoluciones que han coartado la posibilidad de desarrollo de cualquier proyecto educativo y de desarrollar currículos complementarios que además den riqueza a la formación del estudiante y que se ha venido mermando. Eso por una parte, pero por la otra ha tenido que ver todo el cierre de instituciones privadas y la migración tanto de familias con sus respectivos hijos, de los estudiantes, como de los docentes, en mucha, por supuesto, mucha más proporción en el sector oficial, pero que no escapa del sector de administración privada de nuestras instituciones educativas. Entonces, cuando hablamos de una matrícula justa, la matrícula justa, en nuestro modo de ver, tiene que ver con una matrícula consensuada, convenida entre la comunidad de padres y representantes y la administración de la institución educativa para que juntos construyan lo más importante, que es un proyecto para beneficiar a quien más me interesa a mí, que son mis hijos, pero a quien más le interesa al docente, que son sus alumnos.
Entonces, esa alianza entre la familia y el docente tiene que darse en una sinergia que nos permita costear un proyecto educativo que realmente nos garantice una educación de calidad. Sí. Lamentablemente, y con esto cierro, en estos momentos, la educación de administración privada no es una opción, es la alternativa para una educación de calidad, porque el Estado venezolano ha abandonado sistemáticamente a lo largo de más de 2 décadas su atención a la educación básica venezolana. A ver, voy con Luis Oliveros. Luis, bueno, economista, decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, pero también recordé cuando le dije a la producción que lo llamara, que en algún momento creo que formó parte incluso de la sociedad de padres del colegio donde estudian sus hijos, para no decir el nombre, pero me contaba en algún momento la experiencia, ¿no? Y lo difícil que era poner de acuerdo todos los factores. Así que creo que es un testimonio de valor y además, desde el punto de vista económico, entender, Luis, bueno, cómo en este contexto económico, ¿no? En medio de una economía inflacionaria, bueno, cómo ofrecer una educación privada de calidad con una matrícula justa. Y también creo que el término justo, bueno, es complicado, ¿no? Pero definitivamente estamos en un país que tiene una economía dolarizada, digamos, desordenada, de facto, hay caída del consumo, hay contracción, es decir, ¿cómo lograr ese equilibrio entre todos estos factores para que, bueno, tengamos padres que puedan pagar además la educación que quieren para sus hijos? Hola Shirley, buenos días, un saludo Carlos, y mucho gusto señora Nancy. Mira, varias cositas, sí, yo fui el presidente de la Sociedad de Padres del colegio de mis hijos, una experiencia, wow, podemos hacer un programa completo. Por eso recordé, ¿no? Recordé que... No, pero me encantó, aprendí mucho y también aprendí mucho el tema de los padres, cuando tú hablabas de poner de acuerdo colegios, profesores y padres. Esa última parte de los padres es la parte más difícil para ponerlos de acuerdo y para que estén contentos, porque el universo es más heterogéneo, pero también hay unas debilidades que las voy a decir ahorita, ¿no? Primero, yo, como tú dijiste, yo tengo varias cachuchas. Soy economista, tengo que analizarlo desde el punto de vista económico, pero también soy papá, entonces tengo las dos cachuchas. Y creo que aquí lo primordial es entender que la matrícula tiene que venir de la mano de la sostenibilidad del colegio. Si yo me pongo a pensar que el colegio tiene que ser barato, porque así los papás no se me van y tengo contento a todos los papás, muy posiblemente estoy afectando la calidad del colegio, o también estoy pensando en que, bueno, el colegio va a ser inviable en poco tiempo, ¿no? Y aquí hay que poner los pies sobre la tierra, y a muchas personas no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero hay que analizar las cosas desde el punto de vista de sostenibilidad, de cuidar que todavía exista educación privada en Venezuela y que todavía exista una oferta educativa sobre ese 15%. Y también tengamos en cuenta el modelo educativo venezolano como está planteado actualmente es inviable, es insostenible. O sea, si no, pregúntele cuánto gana un profesor o un maestro en las escuelas públicas y cuáles son sus perspectivas a futuro, que si puede ahorrar, que si puede cubrir una canasta básica, etcétera. Entonces, eso es inviable. Como también es inviable el modelo educativo, no solamente de los colegios públicos, sino también de las universidades. Primero, esto lo hablé con Carlos casualmente hace algunas semanas. El tema de la matrícula es un arte. Tienes que, si bien es cierto, poner de acuerdo a padres, a profesores y a colegios, también tienes que tener en cuenta que hay diferentes colegios con diferentes costos, como bien dijo la señora Nancy. Entonces, mira, hay que poner los pies sobre la tierra, y eso es un primer llamado y un primer punto de atención a los papás. ¿Cuál es tu restricción presupuestaria? ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagar? Porque ese es otro punto. Todo el mundo quiere la mejor educación para sus hijos, pero no todo el mundo está dispuesto a pagarla, o no todo el mundo puede pagarla. Y el segundo punto es, yo quiero los mejores maestros para mis hijos, pero yo no quiero que mis hijos estudien educación. O trato que no estudien educación, por lo menos en Venezuela, por todo lo que sabemos que pasa. Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra como sociedad y como país, y entender que si mi restricción presupuestaria no me permite estar en un colegio muy costoso, yo tengo que poner a mis hijos en un colegio en el cual yo pueda pagar, porque el colegio no se puede ajustar a mi bolsillo, yo tengo que ajustarme a las tarifas de los colegios. Y eso puede molestar a algunos, pero ciertamente aquí todos más o menos sabemos cuál es el costo de determinados colegios. E insisto, hay que jugar a la sostenibilidad. Si no jugamos a la sostenibilidad de los colegios, estamos jugando a que los colegios privados, que son una salida importante, una oferta importante de educación en el país, van a tender a desaparecer, y eso es lo que menos queremos.
Y lo otro es, y ya con esto termino porque no quiero hablar mucho porque quiero ir a Carlos y quiero ir a Nancy. ¿Cómo llego yo a ese tema de la matrícula? Yo insisto, y lo hablaba con Carlos, eso es un arte. Y no solamente tienes que poner de acuerdo a los papás, tienes que entender que si quieres tener, qué tipo de profesores quieres tener tú en el colegio, cuánto estás tú dispuesto a pagar y qué tipo de educación quieres brindar. Si tú eres un colegio bilingüe, con profesores de matemática, física, biología, que son bilingües, tu costo seguramente va a ser mayor porque la oferta de esos profesores en la Venezuela actual es mucho menor y el costo de esos profesores es mucho mayor. Si como papás entendemos eso y entendemos que tenemos que jugar a la sostenibilidad, allí podemos empezar a tener los pies sobre la tierra y podemos empezar a plantearnos una discusión mucho más seria, mucho más tranquila y mucho más importante desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista del futuro del modelo educativo en Venezuela. Ahora, en medio, tú que manejas, Luis, todo el aspecto económico, ¿no? De cómo está la economía en este momento, de cuánto se estima pudiese ser el incremento de la matrícula en los colegios privados, ¿no? Mira, yo no quiero hablar de números porque los papás de mi colegio me están oyendo y seguramente me van a decir así, no quiero decir un número, pero es que los números los sabemos, o sea, los números están sobre la mesa, pero más allá de los números sobre la mesa, las realidades de los colegios, como dijo Nancy, son muy distintas. O sea, la proyección de salario que puede tener un cuerpo profesoral con unas características, tal vez no las tiene otros con otras características. Y también hay que jugar, como bien decía Carlos, a que, bueno, la crisis es una crisis económica que tiene mucho tiempo, que pensábamos que este año iba a ser muy diferente a como está siendo este año. Y bueno, tú tienes que jugar un poquito en el sentido de que, bueno, ¿cuánto es la inflación? ¿Cuánto ha sido la pérdida de capacidad de compra del dólar? ¿Hacia dónde va la inflación? ¿Hacia dónde va la devaluación? Y una de las cosas que yo siempre le digo a los colegios, y lo he visto en varios colegios privados en Venezuela, es que tienes que tener un consejo consultivo. Oye, un consejo consultivo de ex egresados, de egresados o de papás del colegio que estén metidos en lo que está pasando en el país o más o menos tengan conocimiento. Y no es que dicten las normas del colegio más o menos hacia dónde va, pero que den recomendaciones a quienes manejan los colegios para ellos tomar esos insumos y junto en las reuniones con sociedad de padres y con todo eso, llegar a una matrícula que, insisto, haga sostenible el colegio. Carlos, ¿de cuánto estima pudiese ser el incremento en la matrícula y mensualidad de los colegios para este año, ¿no? Tomando en cuenta la economía en la que estamos y vivimos, una economía inflacionaria? Bueno, si Luis que es Yo tan hago las versado en preguntas, esto, ¿no? Yo hago las si Luis que es tan preguntas. versado en estos temas no se atreve a decirlo, porque también tiene su audiencia y yo tampoco me voy a atrever a decir un número. Lo que sí es que tiene que ser una mensualidad que no es un as que se saca bajo la manga o es algo que se improvisa. Luis acaba de decir algo que es importantísimo, que ese consejo consultivo, es decir, la mensualidad tiene que ser producto de acuerdos, la mensualidad se construye con alianzas, con acuerdos, con escucha, con visión de los especialistas, es decir, con estudios de mercado, con entender cómo es el rol de mi docente, qué características tiene mi cuerpo profesoral, qué características tiene mi escuela desde el punto de vista de infraestructura y cuáles son las bondades que puede tener un proyecto educativo, que al final es lo que define en una muy buena medida cuál va a ser el monto. Es decir, no podemos caer en eso que Nancy describía estelarmente, de hablar de un incremento lineal para todas las escuelas, porque todas las escuelas son distintas, las escuelas tienen requerimientos distintos y cada una de acuerdo a sus planes de inversión, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a las características que está viviendo, debe plantear bajo este marco de acuerdo, bajo este marco de asesoría, bajo este marco de alineación de lo que es un proyecto educativo, cuál es la mejor y la más viable posibilidad de aumento para el próximo año
para el próximo año escolar. Sí, uno de los argumentos, Luis, y te dejo esta pregunta que hacen en las redes sociales, es, bueno, ¿por qué aumentar si la mayoría de los colegios privados cobran en dólares o al menos su ancla es el dólar para cobrar en bolívares? Es decir, ¿por qué aumentar más? Eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda, cientos sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Shirley Radio. Bueno, nuestra mesa país de hoy tiene que ver con la matrícula escolar y la mensualidad en víspera de las inscripciones que ya se deben abrir para el próximo año escolar. Luis, te dejé esta pregunta, luego le doy la oportunidad a Nancy, ¿no? Pero uno de los argumentos que hacen los padres es que si la economía, bueno, está dolarizada, aunque sea informalmente, o se toma el dólar como ancla, y la matrícula pues se paga en dólares, ¿por qué aumentar más? Es uno de los argumentos de los padres, ¿no? Sí, mira, Shirley, yo le respondería a esa persona con dos puntos. El primero, mira, tú constantemente estás invitando a colegas a que expliquen por qué en Venezuela los precios en dólares aumentan, por qué el dólar pierde capacidad de compra en Venezuela. Creo que eso lo sabemos todo y lo tenemos muy claro y lo vivimos día a día. Pero el segundo punto, yo le decía, cuando yo estaba en esa posición, yo le decía a muchos, ¿por qué estás aumentando los precios? Y le digo, bueno, en tu negocio tú no aumentas los precios. En tu negocio, cuando tú fijas precios en dólares, se mantienen fijos. Y la gente se quedaba callada. Entonces, oye, ya va, la realidad de la calle no lo puedo yo olvidar cuando yo analizo la sostenibilidad de un colegio. Y lo otro es, un colegio tiene que ser sostenible y tiene que tener algún tipo de aire, algún tipo de bienestar financiero, porque si no, insisto, es inviable. Entonces, ¿por qué los precios en dólares aumentan en Venezuela? Tú cada día, ¿por qué tiene que aumentar un colegio que está dolarizado? Es lo que pasa en Venezuela actualmente por la situación económica que tenemos en el país. Ojalá, yo siempre lo dije, a mí me tocó dolarización, me tocó apagón, me tocó un conjunto de cosas, y yo le decía a la gente, ojalá yo me hubiera aburrido en este puesto, ojalá fuera aburrido hablar de economía en Venezuela, ahora fuera aburrido hablar de planificación financiera en Venezuela. Pero en Venezuela tenemos inflación en bolívares, tenemos pérdida de capacidad de compra en dólares, tenemos riesgos, tenemos recesión, y hay otra cosa, cuando los colegios hacen este tipo, cuando yo hablo del arte de armar esa matrícula, ellos también, mal que bien, miden elasticidad. Si yo subo tanto por ciento, ¿cuántos padres no van a poder pagar? ¿Y qué tipo de padres voy a tener yo que aceptar? Entonces, ese tipo de decisiones y ese tipo de magia, ese tipo de arte, está presente en todos los colegios privados en Venezuela. Entonces, y para terminar, insisto, los precios en dólares en Venezuela aumentan. ¿Por qué no tienen que aumentar los precios en otro sector que está también dolarizado? A ver, Nancy, a ver si, bueno, quizás tú eres más arriesgada, ¿no? Y te atreves a hacer una estimación de cuánto podría ser el incremento para este próximo año. Fíjate, Shirley, yo no me atrevo tampoco porque todo depende. Nosotros hoy, en materia económica, y eso lo sabe mejor Luis que nadie, hoy estamos con un escenario, pero mañana puede pasar cualquier cosa. Lo que sí, en la experiencia, cuando yo fui presidente de la Sociedad de Padres del Colegio donde estudiaron mis hijos, porque nosotros logramos una sinergia entre la institución y los padres, construyendo juntos el proyecto de inversión educativa. Porque es importante que los padres sepan que no es un problema de que aumenten la matrícula lineal, sino que yo voy a invertir y ver la educación como un proyecto de inversión en el futuro, en ese ser que para mí es lo más caro que hay en la vida. Lo importante es eso. Nosotros logramos establecer unas condiciones de negociación donde sabíamos cuál era la estructura de costos del colegio, cuáles eran las diferentes remuneraciones de acuerdo con el grado de especialización y de formación de los docentes y la exigencia, porque no es lo mismo
tener costear un proyecto educativo para un preescolar que hacerlo para una unidad educativa completa que te cubre todo la cohorte desde los 3 años hasta el último año de educación media. Eso es importante y nosotros logramos construir para ser conscientes a los padres, esto nos cuesta. El aumento de la matrícula no solamente tiene que ver con el salario que justamente se le debe pagar a un docente que está formando ciudadanos. La inversión educativa tiene que ver con la infraestructura, con el currículum agregado, donde mis hijos estudiaron la natación en el deporte insignia, eso era parte de su currículo, porque ahí aprendías a nadar desde los 3 años y salía siendo quizás el mejor colegio en materia de natación en Venezuela. Pero lo que te quiero decir es importante que los padres lo sepan. Hay que conocer y involucrarse responsablemente como padre de familia en el proyecto educativo de nuestros hijos. Solo así vamos a poder saber que nosotros tenemos que invertir, repito, invertir en el proyecto educativo y no solamente pensar, y probablemente eso no le guste a lo mejor a algunos dueños de colegios o algunas instituciones como fundaciones o asociaciones civiles que regentan instituciones privadas, pero hay que tener la confianza para compartir con la comunidad educativa de padres y representantes. Esta es nuestra estructura de costo, esto queremos pagarle a nuestros docentes, queremos invertir en idiomas, en laboratorios, en computación, en mecanismos de inteligencia artificial, que además debemos ponernos al día, también montarnos en ese tren, y sin embargo, eso tiene un costo. Entonces, para poder hacer eso, ¿cuánto debe invertir? Mi experiencia en lo personal fue en ese momento, que cuando presentamos 3 escenarios distintos, los padres, después de conocer todo eso, siempre se iban por el escenario que significaba una mayor inversión porque redundaba directamente en una mayor calidad del proyecto educativo. Y esa visión, si nosotros queremos rescatar la educación en Venezuela y particularmente la opción, la alternativa, como suelo decir yo, la alternativa única de educación de calidad que hay en Venezuela aquí, que son las instituciones privadas, tenemos que ser conscientes de que la educación no es un gasto más, es una inversión. A ver, esa ha sido, digamos, la opinión de Luis y Nancy, que han tenido experiencia dentro de la sociedad de padres, ¿no? Pero, ¿qué dice, por ejemplo, un director cuando el argumento de los padres o cuando le pide, oye, ¿por qué está aumentando el colegio? ¿Por qué va a aumentar de esta manera? ¿No? ¿Qué le responde un director con respecto a la estructura y cómo se divide, digamos, esa matrícula y esa mensualidad, ¿no? A ver, Carlos, te he perdido. Ahí, ahora Hay sí. hay una anécdota que explica un poco el tema. Hace algunos años una señora muy querida me decía, Carlos, yo me imagino que un mes como este, ¿no? Yo me imagino que los colegios este año no van a subir porque todo está carísimo. Es decir, bueno, básicamente yo me imagino que sí van a subir porque todo está carísimo. Es decir, los colegios no viven en Marte y tienen una realidad paralela. Los colegios obedecen a las mismas reglas de juego económicas de las que nos ha hablado Luis y son parte, digamos, de este juego. Y adicionalmente, hay una variable importante que debemos considerar y que nosotros como país debemos, digamos, atender con mucha seriedad, es que cada vez hay menos maestros. Las escuelas de educación están vacías. Es decir, hay escuelas de educación que este año no han tenido nuevos ingresos. Es decir, que en 5 años no van a graduar a nadie, o en 4 años no van a graduar a nadie. Y la labor docente, la profesión docente, está siendo una profesión sumamente escasa. Y en el caso de las escuelas privadas, muchas de ellas están tratando de retener o captar, reclutar personal docente calificado que pueda ser viable la labor pedagógica. Y al final, esto también se convierte en una suerte de disputa económica sobre quién hace una mejor y más atractiva oferta para los docentes. Es decir, esa viabilidad de la escuela de la que nos ha hablado Luis y que Nancy también ha
ha señalado, parte de entender cuáles son las áreas en las que las escuelas están siendo más vulnerables y en las que tiene que invertir, ¿no? Porque una escuela, como dice una educadora muy querida, la escuela sin maestros no existe, pues una escuela son sus maestros. Puedes tener una infraestructura muy bonita y puede ser muy moderna. Sin maestros, la escuela no funciona. Entonces, todo lo que la escuela pueda hacer para reclutar y para retener los mejores maestros en un momento en el que la realidad docente es sumamente escasa, es parte de la estrategia de viabilidad de esa escuela. Sí. Luis, cierro contigo, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Me comentabas al principio, bueno, cosas o dinámicas que quizás les es más difícil comprender a los padres cuando están en esa posición, porque definitivamente lo decía Carlos, ¿no? Esto no es de que tú no puedes pagar y tienes que irte, es realmente cambiar de proyecto de vida, porque tú pensaste o querías o tenías la percepción de que querías esa educación, pero que lamentablemente, pues, el presupuesto no te da, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en esa experiencia que tú tuviste, ¿no? Como presidente, entiendo, de la Sociedad de Padres en ese momento, en el colegio de tus hijos. Bueno, ¿qué cosas viste allí que es difícil y que se puede mejorar de parte y parte, ¿no? Parte del colegio, parte de los padres. Mira, Nancy y Carlos hablaban del tema de la confianza y creo que eso es fundamental. Tú no puedes entrar, y más, si el proyecto de vida tuyo es que tus hijos estén en colegio, que tú escogiste, que luchaste por entrar, porque sabemos que en los buenos colegios en Venezuela, por lo menos en Caracas, es difícil entrar. Sí, ese es otro tema que tenemos que tocar, el tema de los cupos. El tema de los cupos. Uh-huh. Entonces, mira, si tú ya entraste a ese colegio, si tú querías ese colegio para tus hijos, si a ti te está gustando la educación que le están dando a tus hijos, bueno, ¿por qué es la desconfianza a la hora de decirte este es el porcentaje que nosotros necesitamos aumentar en la matrícula? Y lo otro es el tema del consenso, que también lo hablaba Carlos y también Nancy. Que por cierto, como dijo Nancy, el colegio de sus hijos, ya yo quiero saber cuál es. Después yo le escribo a Nancy para decir verdad, a ver si la pego, ¿no? Ajá. Natación. Tú eres nadador también, sí. Mis hijos, entonces bueno. Entonces ese es el tema del consenso. Bueno, mira, ya va, yo tengo que llegar a un acuerdo entre papás, entre maestros y el colegio para poder llegar a esa matrícula. Pero hay que entender algo. Insisto, y lo dijo Carlos ahorita, el tema de la educación en Venezuela tiene que ser replanteado. La gente no está estudiando educación, no porque odie la educación, sino porque es un tema económico actualmente en Venezuela. Y revise el colegio de sus hijos, cualquiera, y vea cuántos de esos maestros, cuántos de esos profesores son cabeza de familia. Va a ver que es muy pocos, porque los ingresos, por más esfuerzos que uno haga, el modelo actual y la crisis actual en Venezuela no le permite tener un ingreso medianamente decente para ser cabeza de familia, cubrir la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas a la hora de tener en cuenta para el tema de la matrícula. Y yo insisto, pragmatismo y los pies sobre la tierra. Y esa es una de las cosas que yo le decía a la gente. Tú no puedes pretender que por tu realidad el colegio y los profesores y la vida de los profesores se adapte a tu realidad. Hay otros colegios igual de buenos en Caracas, porque uno sabe que hay muchos colegios privados muy buenos en Caracas que tal vez tengan un costo menor y tú puedas entrar allí. O sea, es un tema de, como tú decías, proyecto de vida, pero poner los pies sobre la tierra como sociedad. Y sí, yo no puedo pretender que el colegio se amolde a lo que yo necesito. Ahora, consenso, sociedad de padres, papás, desde el punto de vista de entender que el colegio no es una realidad paralela de lo que está pasando en Venezuela. Les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa. Queda el tema de los cupos. Carlos, te invito a que luego hablemos de este tema, que me lo han pedido muchísimo, los cupos, sobre todo en víspera de esta fecha, ¿no? Que la gente está buscando cupo y, como dice, en algunos colegios privados, pues a pesar de los costos, pues no hay la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco entender el criterio de eso, pero vamos a darlo para una próxima mesa. Les agradezco mucho. Carlos Cedeño, director del Colegio Integral El Ávila, miembro de la Red de Padres, Madres y Representantes y Profesor Universitario, Luis Oliveros, economista, y Nancy Hernández, presidenta de FENASOPADRES. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.